La Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada de Rotarán, matrícula 688, registro provincial 459, de la localidad de Rotarán, provincia de Córdoba, ha presentado a este organismo la documentación correspondiente para la asamblea ordinaria a realizarse el día 26 de julio del 2025 a las 14 horas en el Cine Teatro Multiespacio Cooperativo, sitio Rogelio Martínez, esquina Mariano Moreno, de la localidad de Rotarán. Y considerando que en dicho marco, este Ministerio de Cooperativas y Mutuales, en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización pública, se encuentra facultado a asistir a asambleas según lo dispuesto en el artículo 100, inciso 3 de la Ley 20.337. El Secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales resuelve: 1. Designar a la doctora Lorena Andrea Ucero, DNI 26046125, a la señora María Alejandra Gaona, DNI 17002-419, agente de esta Secretaría de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, para que participen en carácter de veedores en la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada de Rotarán, a realizarse el día 26 de julio del 2025 a las 14 horas en el Cine Teatro Multiespacio Cooperativo, sitio en Rogelio Martínez, esquina Mariano Moreno, de la localidad de Rotarán. 2. Los veedores deberán confeccionar un informe de su labor. 3. Protocolícese, comuníquese y archívese. Resolución número 105. En nombre del Consejo de toda Administración, les damos la bienvenida. Siendo las 15:07 minutos, damos por comienzo a la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día. Designación de 2 asociados para que, juntamente con el presidente y secretario, aprueben y firmen el acta de asamblea. 2 asociados que puedan firmar el acta junto al presidente y al secretario, que levanten la mano. La señora allá. Y Fabián. Fabián Martínez y Delia Luna. ¿Lo hacen por acá por el frente? Punto número 2. Informe y consideración de la memoria anual, estados contables, anexos, notas, resultado del ejercicio económico, informe del auditor e informe del síndico, correspondiente al ejercicio 88, ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2025. Ahí tenemos la moción de un socio. ¿Nos puede decir tu nombre, por favor? Gallardo Tobías propone que se dé por aprobada la memoria del ejercicio que vamos a tratar. Podemos votar con mano alzada. Se da por aprobada la moción del socio de que se apruebe la memoria del ejercicio. Le doy la palabra al contador. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la explicación del balance. Bueno, explicar un balance generalmente es bastante complicado, tiene muchos números, muchas páginas, mucha información. Vamos a tratar de ser lo más simple y didáctico posible para que ustedes se lleven una impresión de este resultado, este ejercicio 88, ¿sí?, de la cooperativa. Este ejercicio que vamos a tratar tiene algunas consideraciones generales que les voy a poner en consideración. En primer lugar, desde hace varios años, todos los balances que se exponen, digamos, a las normas contables profesionales, deben estar ajustados con la inflación, ¿sí? Todos los contadores tenemos que ajustarnos a los índices que nos propone la Federación de Ciencias Económicas, de la cual el año pasado tuvo un impacto muy grande en el balance. Fue el 287% a la inflación. Recuerde que los balances en la cooperativa cierran el 31 de marzo. El año pasado, el balance cerró el 31 de marzo de 2024, lo cual tomó, dentro del periodo, fue iniciado el 1 de abril de 2023, cerrado el 31 de marzo del 24, y en los últimos meses del año 2023, diciembre, pero más específicamente, los primeros del año 2024, tuvo un incremento muy alto de inflación, recordarán, por el cambio de gobierno y demás. Eso produjo que el índice de inflación del año pasado fue realmente muy elevado. Este año
que en este ejercicio que comenzó el 1 de abril del año 2024, cerró ahora el 31 de marzo de 2025, la inflación se redujo notablemente al 55,93%. ¿Sí? ¿Por qué es importante este número? Porque todos los balances, como les dije recién, son ajustados por inflación. Toda la información que les voy a exponer está toda ajustada por la inflación de este año, ajustada por la inflación anual, y también en forma comparativa el año pasado está ajustada por este índice del 55%. Y dentro del estado de resultados hay un ítem que refleja la pérdida o la ganancia, en este caso una pérdida, por la exposición de la cooperativa a la inflación. Es un número que les quería comentar. En segundo lugar, hubo una caída en las ventas de kilovatios de la cooperativa, producto básicamente de la caída de la actividad comercial, industrial acá en la cooperativa, pero bueno, que se vio compensada con algunos otros aumentos tarifarios que se han dado. En el segundo lugar, recordar que la cooperativa, como todas las cooperativas de la provincia, la tarifa no la fija el Consejo de Administración respecto a la energía, sino que la fija el ERCEP. El ERCEP fija aumentos tarifarios que son aplicables a todas las cooperativas de la provincia. Y en el año pasado había habido unos aumentos muy importantes en lo que hace a tarifa de energía, pero producto de lo que fue la quita de subsidios a nivel nacional. Nos recordarán, desde la asunción del nuevo gobierno también, las primeras medidas que se tomaron fueron incrementos realmente muy fuertes, sobre todo hizo impacto en las tarifas residenciales, ¿sí? En toda la provincia, y todos esos aumentos que se experimentó en la energía eléctrica fueron todos para solventar la quita de subsidios a nivel nacional. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente aumentaban la tarifa domiciliaria de todos los pobladores, bueno, de todo el país, y ese aumento se trasladaba a mayor costo de compra. En nuestro caso se le pagaba una mayor tarifa al EPEC, y EPEC también lo destinaba a la CAMESA, que es el que distribuye en forma nacional, y se pagaba de esa forma la quita de subsidios que hacía el Estado Nacional. En vez de poner el dinero, lo poníamos todos, digamos, y eso llegaba a bolsillos de los generadores y distribuidores a nivel nacional. Esa práctica se fue morigerando muchísimo en este ejercicio. En los primeros meses del año 2024, todos esos aumentos fueron para eso. Después, a partir de marzo o abril del año pasado, hasta el momento, ha habido aumentos de menor magnitud en lo que hace a tarifa de energía, pero muchos fueron para recomponer el llamado VAD, valor agregado de distribución, que es una cuestión técnica, pero básicamente hacia el aumento de los costos que tiene la cooperativa, los distribuidores. Entonces, ha habido en toda la provincia unos pequeños incrementos que se han dado, pero que se han sentido, ¿sí? Y que fueron para mejorar el valor de la cooperativa. Y en cuarto punto, para que tengamos en cuenta, este año en particular ha habido inversiones significativas en lo que hace bienes de uso, ¿sí? Los fondos que se generaron fueron destinados en buena medida a inversiones en lo que llamamos los bienes de uso, son inversiones de largo plazo para brindar servicios que fueron de 396 millones de pesos, ¿sí? El año pasado, en otro contexto, fueron de bastante menor magnitud. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a explicar los dos cuadros. Siempre hago eje en estos dos cuadros que son los más importantes, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta para cómo le fue a la cooperativa, por un lado, que es este cuadro que es el estado de resultados, y en segundo lugar vamos a tratar lo que es el estado de situación patrimonial, que nos muestra cómo está la cooperativa a esta fecha, el 1 de marzo de 2025. Bueno, en la columna de la izquierda van a ver lo que es el estado de resultados actual, ¿sí? Y en la columna de la derecha, en el año pasado, ajustado con el índice de inflación, que es 55%, ¿sí? El año pasado, este índice, como les comentaba, el 287%, lo cual está la baja importante. Bueno, en primer lugar tenemos los ingresos por los servicios, ¿sí? Que tuvieron un incremento del 40% respecto al año pasado. El año pasado fue 3.400 millones de pesos. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de todo lo que es la facturación de los diferentes servicios que brinda la cooperativa, ¿sí? En el estado de resultados que tienen ustedes está más detallado. Yo traté de achicar un poco los números para no marearlos, pero acá está todo lo que se facturó por energía, agua, servicios sociales, internet, todos los servicios que tiene la cooperativa a sus asociados, ¿sí? Vía la facturación general. Por supuesto, es más importante la energía eléctrica, ¿verdad? Pero bueno, ahí vienen todos los servicios de la cooperativa. Luego le restamos los costos, que es el costo de compra que tenemos nosotros. Básicamente, el más importante es EPEC, los ATU
sociales, después hay unos costos más asociados a Internet y demás. Son costos directos que tenemos para brindar los servicios, ¿sí? Que luego se le brindan a todos los asociados. Por lo tanto, lo importante siempre es ver el excedente bruto. Siempre hago eje en esto porque muchas veces sube la venta, pero sube mucho la compra. En este caso, el número que tenemos que mirar es el excedente bruto, que fue de 2.107 millones de pesos, un 37% más que el año pasado. Acá vemos un resultado positivo, ¿sí? Es decir, que por más que haya habido un poco de merma en lo que es la venta de kilowatt, que es nuestro principal servicio, nuestro principal ingreso, el resultado, ¿sí? Una vez descontado el costo de compra, fue mejor, bastante mejor que el año pasado. El origen básicamente está un poquito dado en lo que fue las mejoras tarifarias que fue dando el ARSEP, recomponiendo un poco los resultados de las cooperativas. En segundo lugar, le restamos los costos, los ingresos operativos, ¿sí? Los ingresos operativos son todos los otros costos que tuvo la cooperativa. Y acá sí tiene mucho que ver la gestión también, lo que fue el Consejo de Administración. Fíjense que los ingresos erogables son todos los que hay que pagar. Si ustedes quieren notar un poco más, ahí dentro del balance hay un cuadro que se llama Anexo 2, que tiene totalmente detallados todos estos valores, sección por sección y rubro por rubro, si quieren indagar un poquito más. Todos los gastos que tuvo la cooperativa, sacando la compra de PEC y los costos directos, fueron 1.958 millones de pesos, un 2% más que el año pasado ajustado por inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se gastó un 2% sobre el histórico en el pasado, un 2% más del año pasado ajustado por inflación. Recuerden, como les dije, que la columna de la derecha tiene los valores del año 2024, pero ajustados con el 55% que fue la inflación interanual, ¿sí? ¿Qué refleja esto? Bueno, que por un lado tenemos mejora en lo que son los resultados por la prestación de servicios, como dije recién, y una reducción, un pequeño incremento en lo que son los costos, ¿sí? Acá básicamente el rubro que más importa es los sueldos y las cargas sociales, ¿sí? Son el rubro que más mueve, el más representativo de este rubro de costos erogables. Después está el resto de los gastos, que son materiales, impuestos, honorarios, rodados, vehículos, combustibles, todo el resto de los gastos que tuvo que pagar la cooperativa, pero que se mantuvo en valores bastante ajustados. Y acá vemos mucho el control, digamos, la sobriedad un poco en los gastos y el mantenimiento del gasto del Consejo de Administración, y también respecto a la parte salarial que les comentaba recién, lo que es el rubro Luz y Fuerza, que es un sindicato que es el que más ocupa en la cooperativa, ha tenido mucho incremento de carácter no remunerativo, ¿sí? Que eso hace que no remunerativo, para los que un poco lo contable lo tenemos muy claro, pero básicamente son aumentos salariales que no repercuten en mayores aportes jubilatorios, por lo tanto son un poco más económicos. De todas maneras, acá vemos un sostenimiento a nivel de los gastos. Después otros gastos no erogables, los pintamos con celeste porque son gastos que no hay que pagar, ¿sí? Acá tenemos dos cosas. Por un lado tenemos depreciaciones de bienes de uso, que son un cálculo técnico que hacemos de todas las inversiones que tiene la cooperativa, entre ellos este cine, las líneas, vehículos y demás, y todo se le asigna una cuota digamos, a pérdida, digamos, en función de la depreciación, de la pérdida de valor, de la obsolescencia que tienen los bienes, y se le asigna a pérdida una parte de esa vida útil, de acuerdo a la vida útil que tiene cada uno de los bienes. Y este año se han incrementado un poco los ingresos no erogables, no tanto por las depreciaciones que les comentaba, que acompañan la inflación, sino que este año se han hecho algunas previsiones, básicamente de índole laboral. El año pasado, en función del resultado del ejercicio, no había mucho margen para hacer previsiones, por lo tanto, este año se han hecho un poco más de previsiones, que están más de un incremento importante, pasamos de 269 millones a 496, eso lo hemos hecho, digamos, con consenso con el Consejo de Administración en función de hacer un incremento de previsión de índole laboral, básicamente para cubrir desvinculaciones laborales. Recuerden que también el convenio de Luz y Fuerza que les comentaba recién prevé para los empleados que se jubilan una indemnización, ¿sí? Por más que la simple jubilación le prevé una indemnización. Por lo tanto, hacemos un cálculo para cubrir ese gasto. Después tenemos otros ingresos más que son generados básicamente por la actividad de la cooperativa que agrega, y vemos acá, hacemos un total, y vemos que sumando y restando todos los que les comenté,
la cooperativa tuvo un excedente de 151 millones de pesos, cuando el año pasado, ajustado por inflación, ese mismo número nos daba una pérdida de 300. Mejora en los ingresos y sostenimiento del nivel de gastos. Después se agregan otros resultados que se ponen más abajo porque no son de la gestión cooperativa. Por un lado tenemos resultados financieros que dependen mucho de las condiciones en general de la economía, las tasas de interés y demás. Fue un poco menos que el año pasado, a comparar, digamos, viene de la mano de la caída de las tasas generales de interés que aguardan los bancos y demás por las colocaciones financieras, y otros ingresos y egresos que son por otra índole, que no son variables porque a veces se dan más, mayor o menor medida, pero que no dependen mucho de la gestión cooperativa y la prestación de servicios. Bueno, dicho esto, tenemos acá un resultado parcial, que es un excedente de 415 millones de pesos. El año pasado, también ajustado por inflación, daba un leve excedente de 2 millones de pesos únicamente. Y a esto se le agrega, por último, el RECPAM, que es el resultado por exposición a la inflación. ¿Sí? Esto es un cálculo que hacemos en forma técnica en función de los índices inflacionarios y de la composición que tiene la cooperativa, digamos, el grado de activos ya vamos a ver un poquito más, pero de cómo hay activos, cosas que tiene la cooperativa que pierden con la inflación, básicamente se llaman activos monetarios, son caja, bancos, cuentas a cobrar, todo eso pierde con la inflación y algunos otros ganan, ¿sí? Pero depende mucho de la composición y de los índices. Como vemos acá, los índices han caído notablemente, por lo tanto, este rubro de RECPAM en el pasado equivalía a 388 millones de pesos, ¿sí? Este año la pérdida es de 87 millones de pesos, ha caído notablemente en función de la reducción que ha tenido este índice de inflación. Pero el resultado final es de 328 millones de pesos de excedente, y en el pasado arrojaba una pérdida de 386. Pero más allá del RECPAM, lo que me gustaría destacar un poco es que el resultado por servicios es mejor que el año pasado, y también agregándole los otros ingresos y egresos, por supuesto, que no son resorte del Consejo, sino que dependen de otras variables, también ha dado mejores resultados que el año pasado. Es un poco lo que un poco quiero transmitir para que ustedes tengan una imagen de cómo le fue a la cooperativa este año. El otro cuadro importante, que siempre lo resumimos en este cuadrito para que sea lo más simple posible, es el estado patrimonial, o esta situación patrimonial que muestra cómo está la cooperativa a una fecha determinada. En este caso, el 31 de marzo de 2025. Bueno, nuestro trabajo como auditores es corroborar todos los activos, que la columna de la izquierda básicamente se compone de un activo de corto plazo, que suma 1.396 millones de pesos, y la parte roja es el activo de largo plazo, que se compone de todas las inversiones que tiene la cooperativa para brindar servicios. Fíjense la importancia de las inversiones. Esto sucede en la mayoría de las cooperativas, porque tenemos que tener una fuerte inversión en bienes de uso para brindar un mejor servicio. Necesitamos, por un lado, una fuerte inversión y una dotación de personal acorde para brindar esos servicios, ¿no? Esa es la clave del funcionamiento de una cooperativa. Por lo tanto, la parte de activo corriente corresponde al 23% y el resto de los activos es el 77% del total. Del lado de la derecha tenemos cómo se financia esto, como dos platos de una balanza. Tenemos por un lado lo que es la deuda, ¿sí?, que se denomina pasivo contablemente. El de corto plazo es el 12% del total, 729 millones de pesos. Y el pasivo de largo plazo o no corriente es de 213 millones de pesos, 4% del total. Dentro del pasivo no corriente prácticamente son todas deudas, previsiones que llamamos nosotros, que son deudas que no son exigibles, sino que las hemos creado, como les comenté recién, para cubrir eventualmente en el futuro algún que otro desvinculación laboral y, artículo 9 y demás, todas las cuestiones laborales que pueden surgir para la cooperativa. Y para ver cómo está cualquier empresa, más allá de los grandes números que estamos viendo, estamos hablando de muchos millones de pesos, lo importante es comparar nuestros famosos índices, que siempre lo vemos, ¿no? El índice de liquidez divide el activo corriente sobre el pasivo corriente, 1.396 dividido 729, y nos indica que por cada un peso de deuda de corto plazo tenemos 1,91 pesos para pagarlo, ¿sí? El año pasado era 1,47, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, que hay una mejor capacidad de pago, tenemos por cada uno que debemos tener un poco más para cubrirlo. Y
¿De dónde surge este dinero? Bueno, básicamente surge del cuadro que vimos anteriormente, de esa generación de fondos que tuvo la cooperativa, se volcaron a inversión a la parte roja, 390 millones de pesos, y la diferencia, recuerden que dentro del estado de resultados hay muchos rubros que no son herodables, no hay que pagárselos a nadie, pero hay que restarlos. La diferencia de fondos fue destinada a la parte verde, al activo de corto plazo. Por lo tanto, eso ha hecho mejorar, por un lado, la liquidez, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, que esa liquidez que se incrementó fue sin incrementar el endeudamiento. El índice de endeudamiento es otro índice muy usado por los bancos y que mide el pasivo exigible dividido el patrimonio neto. Sacando porcentajes, nos da el 15% este año y el 14% del año pasado. Es decir, que básicamente, para resumir, con la generación de fondos que tuvimos, con los resultados que hubo en el cuadro anterior, se logró hacer inversiones por casi 400 millones de pesos y además de ello, mejorar un poco los índices de liquidez. Para que tengan en cuenta, los índices de liquidez, de acuerdo a la teoría contable, tienen que estar alrededor de 2 a 1 por cada uno que debo. Tengo 2 para cubrirlo, el año pasado se había reducido, este año se ha vuelto más o menos a los niveles estimados, por lo menos que se determinan como óptimos. Así que, bueno, es un poco toda la explicación del balance. Si hay alguna duda, alguna consulta que quieran realizar, a disposición. Hay mucha más información contable, pero no quiero aburrirlos ni marearlos con tantos números. No, bueno. ¿Sí? Como dije, son exógenas porque son fijados por el ARCEP, ¿sí? Por un lado, una recomposición importante. Nosotros, digamos, en nuestro estudio se dedicamos específicamente a cooperativas de servicio público, así que notamos esto en varios de nuestros clientes y varios balances que estamos cerrando. Es un poco una cuestión general. Y por otra parte, también la cooperativa, acá dentro de ingresos hay varios ingresos, muchos otros ingresos que son resortes del Consejo de Administración, hay otros ingresos que se han mejorado, se mejoró la sección de agua, mejoró los ingresos también de servicios sociales, hay varios ingresos que han notado mejoras que también son aparte de lo que hay que hacer. Por ello nos centramos un poco en la energía porque es más fuerte, ¿sí? Por otra parte también hubo un sostenimiento a nivel de gasto, un control bastante riguroso, de lo que es el nivel de gasto en general, que ha hecho que las dos cosas juntas mejoren, ¿sí? Un poco en mejorar unas secciones que estaban en déficit, ha mejorado todos sus resultados. La energía nos dio un poco de recomposición tarifaria también, y también un control en los gastos de parte del Consejo de Administración, ¿sí? Bueno, si no hay otra consulta, dentro de este punto está también el informe de auditoría, que es un informe que está junto a los estados contables, que está firmado por mí, que básicamente dice que los estados contables reflejan la razonabilidad de la cooperativa del 31 de marzo de 2025, que hemos firmado por mí, pasó por el Consejo de Ciencias Económicas. Otro punto es el destino del excedente. Básicamente el excedente, de acuerdo a las leyes cooperativas y estatutos, se está destinado a, en primer lugar, a recomponer los quebrantos del año anterior, por lo tanto va a ir a reserva, para recomponer el déficit del año anterior. Y bueno, creo que por último punto quedaría la lectura del informe cívico para completar el punto. Bueno, ahí le damos la palabra a nuestro síndico para que haga la lectura de su informe. Muy bien, muchas gracias. Estimados socios y miembros de la Asamblea General,
Me dirijo a ustedes para presentar el informe correspondiente a la gestión como síndico titular del ejercicio número 88 de la Cooperativa de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada de Berro Tarán. Obviamente, sin olvidar que hemos tenido que dedicar en este periodo tiempo, trabajo y recursos para revertir el legado de una gestión anterior que durante muchos años estuvo marcada por irregularidades institucionales, morales y económicas que dieron como resultado el incumplimiento de los estatutos, demoras en las fechas de asambleas, balances en pérdida, juicios contra la institución y pérdidas económicas en obras. Todo esto resultado de alimentar egos personales de algunos dirigentes que creen que son indispensables, que creen que la cooperativa es suya desde el lugar del poder y que creen que las voluntades se compran con favores o acomodos. Y lo peor de todo es que siempre haciéndolo no con su billetera, sino con la caja de la cooperativa. Un nuevo enfoque y continuación de lo bien hecho es lo que se propuso este Consejo y Sindicatura, proponiendo desde la transparencia poder corregir el rumbo. Es por ello que se decidió en los primeros meses realizar una auditoría exhaustiva que confirmó las irregularidades mencionadas reflejadas en el informe de los auditores de la Universidad Nacional de Córdoba. Al mismo tiempo, se comenzó a realizar la agenda para el periodo 2025-2035 con ideas claras de continuidad basada en el trabajo, la transparencia, la eficiencia y la justicia en la gestión de la cooperativa en beneficio de todos los asociados en su conjunto. Dentro de los logros y obras más destacados de este periodo se encuentran en el área de servicios sociales la adquisición de 2 vehículos, una ambulancia Peugeot Boxer de alta complejidad equipada con tecnología de relación y un coche fúnebre marca Citroën, los que permitirán mejorar los servicios de emergencias y funerarios, con una inversión de más de 120 millones de pesos en estas 2 compras. El plan sin canon de ingreso realizado en los meses de marzo y abril permitió a muchos vecinos que fuera de este sistema pertenecer a dichos servicios, brindándoles la tranquilidad de cobertura para los próximos meses, permitiéndole con este plan de adhesión a la cooperativa equilibrar los números en rojo de esta sección. Hoy la cooperativa cuenta con el servicio de recursos humanos en el área de servicios sociales por parte de una empresa privada, la cual permite el mejor funcionamiento del área, recurso que será implementado en todas las áreas de la cooperativa. En la sección Internet, continuando con la obra ya realizada, se instaló fibra óptica en los barrios 25 de Mayo, Los Cedros e IPB, ampliando todo el sector sur y además se amplió la red a los barrios San Pedro, Familia Propietaria, Obrero y Parque Norte, completando así todo el sector norte de la localidad con una inversión de más de 130 millones de pesos, lo que mejorará la conectividad y acceso a servicios digitales. En la sección redes eléctricas, la compra de una camioneta Toyota Hilux 4x4 para la sección con una inversión de 50 millones de pesos permite mejorar la atención a los socios rurales. Además, se ha continuado el 95% del pueblo con luminaria LED, lo que reduce el consumo de energía y mejora la seguridad. En este ejercicio se adquirieron en barrio San Pedro por colocación. Se efectuó un convenio con la comuna de Las Caleras, permitiendo que 20 familias puedan acceder a la electricidad en sus hogares. En la sección de redes de agua de la cooperativa se realizaron mejoras en el tanque local, en la estación hidroneumática de barrio
progreso, mantenimientos de plantas, el mantenimiento a la sede social y a las instalaciones en el cementerio. Dentro de los recursos humanos, área muy importante de nuestra cooperativa, se realizaron acción hace años. Se respetaron todos los convenios colectivos y se trabajó en las paritarias y además se realizaron mejoras en los sueldos. En la gestión judicial e institucional se cancelaron 3 juicios pendientes, lo que reduce la carga judicial y permite enfocarse en proyectos y servicios para el asociado. Además, se renovó el convenio de relación con la municipalidad local, el cual existía desde el año 2000 y no correspondía a estos tiempos. Como ya lo mencionó el contador, en el balance y la liquidez, este balance arroja un excedente de 328 millones de pesos, lo que demuestra la solidez financiera de la cooperativa. Recordemos, actualizado el balance, posee una liquidez del 1,91%, lo que garantiza la capacidad para hacer frente a los compromisos y obligaciones. La cooperativa hoy no registra deudas financiera. Dentro de los pendientes de este periodo son los siguientes. Se trabaja para revertir la pérdida del sector cine-teatro, que promedia los 13 millones anuales y social para la localidad. El área de servicio de Internet en este balance arroja una pérdida de los adherentes por la ampliación al servicio, permitirá en el corto plazo que esta área sea, junto con electricidad, una de las áreas más positivas de la cooperativa. Dentro de los proyectos pendientes, se está trabajando en el proyecto de gas natural en el cementerio, unidad del servicio de crematorio. Mejorar la comodidad de las instalaciones de la sala velatoria es una decisión ya tomada para el corto plazo de gestión, igual que la compra de una grúa para el uso en redes eléctricas. La repotenciación de la línea troncal eléctrica de Berrotarán Las Caleras será la localidad antes mencionada. Como mensaje final, ya que mi mandato como síndico titular termina al finalizar esta asamblea, quiero dejar este humilde mensaje como aporte para mejorar como institución. A los consejeros les quiero dejar un mensaje muy claro. Es fundamental que presenten proyectos innovadores de trabajo, discutan incansablemente las veces que sea necesario sobre ideas y proyectos para el beneficio de los asociados. Deben preocuparse por las necesidades de la comunidad, visitar a los asociados y defender el reglamento que nos rige durante todo su tiempo dentro de la cooperativa, no solo en tiempo de elecciones y de asambleas. No usen la cooperativa como una unidad de partidismos. A los asociados les quiero recordar que la cooperativa es una institución que pertenece a todos. Pero eso no significa que se pueda hacer lo que cada socio quiera. Hay reglamentos y normativas que regulan los servicios y garantizan la continuidad del cooperativismo. Seguir participando activamente en la vida de la cooperativa por parte de cada socio es fundamental para su funcionamiento y para que los autoritarismos ocultos en consejos de administración con la excusa del bien común vuelvan a quedarse con la administración de la cooperativa. Conclusión. En este ejercicio número 88 como síndico titular de la cooperativa, cargo que asumí el día 10 de agosto de 2024,
4, en cada reunión de Consejo de Administración, con opinión, pero sin voto, en cada reunión con socios o personal de la cooperativa, he velado por cumplir el artículo 65 del Estatuto que a mis funciones refiere. Sin poseer conocimientos profesionales en economía, administración y leyes, pero sí asesorado en cada una de las dudas presentadas sobre y durante este ejercicio, y en mi función de fiscalización con derecho a la observación, no he encontrado irregularidades dentro del funcionamiento, dentro de la administración o dentro de los recursos humanos que se encuentren fuera de la ley y de los reglamentos que rigen a esta cooperativa, salvaguardando las cuestiones cotidianas, convivenciales de la institución que desconozco. Es por todo lo expuesto que insto a todos los socios presentes a votar por el positivo a la moción de todos somos seres humanos. La ciencia política en las instituciones es muy buena, solo depende de quién la ejerza. Muchas gracias. Entonces vamos a poner a consideración de la Asamblea de los Socios el punto número 2 para que podamos aprobar balance, memoria e informe del síndico. Reglamento, sí. Vamos a proseguir con el punto número 3. Recién, como decía el síndico, este Consejo de Administración, en ejercicio de sus funciones, ha pedido una auditoría externa. ¿Sí? A continuación, el contador Pablo Yuri va a hacer lectura de este informe, comentándoles a todos los asociados presentes el resultado. Ese es el punto número 3. Muy buenas tardes. Como el presidente indicó, mi nombre es Pablo Yuri, vengo en representación del Centro de Transferencia de Contabilidad y Auditoría Aplicadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Somos colegas con el contador Vergero, que le agradezco por la muy clara exposición. Se nos ha encomendado la tarea de relevamiento de la situación administrativa y contable de la cooperativa de los dos últimos ejercicios contados al momento del recambio de autoridades, efectuado a mediados del año 2024. Para ello se diseñó un plan de trabajo que fue aprobado por el Consejo de Administración en el momento de la contratación. Voy a omitir el plan de trabajo. Capaz que sea batería. Y vamos a... El otro sí. Cambiamos el micrófono. Tienes que cambiar la batería. Ejecución del trabajo de auditoría. Habiéndose desarrollado el trabajo entre los meses de noviembre de 2024 y abril del presente año, se procede a presentar el informe, el que estará estructurado en los siguientes puntos: procedimientos y tareas realizadas, comentarios generales, observaciones sobre cada área evaluada y conclusiones. Procedimientos y tareas realizadas: se relevaron los puestos de trabajo en las distintas áreas significativas, se realizaron reuniones individuales con jefes de áreas, reuniones con empleados de distintas áreas, se relevaron las funciones y los procedimientos, se revisaron los reportes del sistema informático y se analizaron transacciones relacionadas con distintos procesos de la cooperativa. Respecto al relevamiento de puestos de trabajo en las distintas áreas significativas, al comenzar las entrevistas, en algunas de ellas se percibió un clima de temor. Costaba obtener a veces una conversación fluida con las distintas personas. El personal entrevistado refería en cada una de las entrevistas que ante cada duda u observación que los empleados de la cooperativa efectuaban a determinadas instrucciones recibidas, la respuesta que obtenían eran similares a: cállate y cargalo, si no te gusta, anda al correo y manda el telegrama.
Si no eras funcional, estabas afuera. Observaciones detectadas al área de compras. De acuerdo con lo relevado, las decisiones de compras eran autorizadas y aprobadas por el entonces presidente y ejecutadas por el personal de la cooperativa. Se detectaron innumerables situaciones de liberalidades, compras sin documentación de respaldo, no existe factura en numerosas transacciones, sin comparaciones de precios en ninguna compra. Las buenas prácticas de administración infieren que cuando se administran fondos de terceros, es aconsejable buscar comparativas de precios y condiciones entre 2 y 3 presupuestos distintos previo a la decisión de la compra. Uno de los hallazgos de auditoría se refiere a la compra de una cúpula para una camioneta Fiat Toro, no teniendo la cooperativa ningún vehículo de esas características en ese momento. Se observó la adquisición de un vehículo Fiat Mobi 0 kilómetro a un particular, con la correspondiente pérdida de los beneficios impositivos relacionados. Se observó la duplicación de carga y pago de facturas en varias situaciones, siendo una de las más significativas aquella de un valor de 5,7 millones de pesos como pago a un taller de reparaciones, con 2 pagos iguales por la misma tarea realizada. Dentro de las arbitrariedades sin un sentido lógico, se identificó la adquisición de neumáticos a través de la plataforma Mercado Libre, que al no ser de la medida correcta, no eran adecuados a la necesidad, no se pudieron utilizar y quedaron en desuso. El carro de transporte fue comprado 2 veces. Primero se adquirieron los insumos para fabricarlo y luego el taller que lo confeccionó lo volvió a facturar. Observaciones detectadas al área de tesorería. Dentro de las liberalidades e irregularidades detectadas en el área, se pueden informar las siguientes. Recepción de valores de terceros que eran cambiados por efectivo en el acto, con la correspondiente pérdida para la cooperativa de los gastos bancarios y de los intereses perdidos por el tiempo entre la fecha del cambio y la fecha del cheque. En otros casos se cobraban facturas de servicios por montos proporcionalmente pequeños con cheques de montos grandes y se daba el vuelto en efectivo. Discrecionalidad en aplicación de recargos e intereses a algunos asociados en desmedro de otros, efectuando notas de crédito para reducir las cuentas corrientes de algunos asociados sin seguir una política uniforme para todos los casos que estuvieran en iguales condiciones. Manejo arbitrario de fondos a rendir por parte de las autoridades durante el periodo evaluado. Manejo de la caja de la cooperativa como propia caja para el pago de gastos personales. Disposición de la reserva de inversiones en moneda extranjera, vendiéndose dichos dólares a algunos consejeros fuera del circuito formal de venta de moneda extranjera. Venta de 3 vehículos de propiedad de la cooperativa a particulares sin publicar dicha venta para obtener el mayor valor posible, 2 de ellos adquiridos por consejeros. Manejo discrecional de beneficios de kilowatts gratis, distinta cantidad de kilowatts para casos equivalentes, carenciados, empleados, entre otros. Observaciones al área del crematorio. El crematorio prestaba en el periodo evaluado servicios tanto a asociados de la cooperativa como a no asociados. Si bien existen registros de la cantidad de casos atendidos en el periodo y de aquellos no pertenecientes a asociados, no se pudo identificar la facturación relacionada con estos casos, mostrando el área de servicios sociales una pérdida considerable en el periodo con el doble de gastos por encima de los ingresos del área. Se analizó la razonabilidad entre las compras de gas, medidas en metros cúbicos, y la cantidad de cremaciones, detectándose consumos elevados en determinados periodos, años 2022 y 2023, con relación a otros, pudiendo presumirse que se efectuaron cremaciones sin ser informadas a la administración o, en su defecto, un descuido en el uso del insumo. Observaciones al área de loteos. La cooperativa desarrolla dentro de su objeto social loteos mediante la adquisición de parcelas de tierra que urbaniza, fracciona y luego comercializa. Algunos de estos loteos están desarrollados sobre inmuebles por uso capión sin títulos perfectos y luego comercializados. Existe riesgo de reclamos por parte de los adquirientes.
La asignación de venta de lotes se efectuaba de modo discrecional, favoreciendo a personas cercanas a las autoridades en desmedro de otros asociados. No se efectuaban comunicaciones reales de convocatoria, sorteos, listas que aseguren la ecuanimidad de la decisión de adjudicación o un sistema de compulsas o licitaciones para buscar obtener el mayor beneficio posible para la cooperativa. Adquisición de terrenos del loteo Progreso, el doctor Olmedo Berrotarán, también por uso capión con sus correspondientes y posibles riesgos. Dinero adelantado sobre un supuesto loteo que no se realizó, identificado como malpase. Observaciones al área legales. Analizado el libro de actas de Consejo de Administración de la cooperativa, se observaron 7 actas sin las firmas de las autoridades. Puede esto ser una simple desprolijidad o la falta de consenso de algunos consejeros sobre los puntos tratados. Del relevamiento del libro de actas surge que habrían sido tratados en reuniones de Consejo de Administración algunos de los temas controvertidos. Dado que las actas no tienen firmas de los participantes, podrían haberse redactado en solo efecto formal, sin conocimiento de los demás consejeros. Estas actas son Convenio Giraudi por lote tanque, acta 2242, Apertura registro de posibles adquirientes de loteo Progreso, acta 2245, Compra de butacas a la firma Sealtex, acta 2195, Venta de vehículo Meriva a Pedro Conti, acta 2207, Venta de vehículo Palio a Ángel Ávila, acta 2222, Decisión loteo Malpasi, acta 2232, Decisión de hacer plaza de estacionamiento, acta 2203. Observaciones sobre el área de sistemas. Existió una inadecuada transición en el cambio del sistema informático, con un conflicto con el empleado proveedor anterior. Se perdió mucha información sobre cremaciones y cuotas de viviendas, entre otras. Periodos enteros de gestión sin sistema, imposibilidad de controlar que todos los ingresos hayan sido adecuadamente registrados. Problemas de saldos iniciales en las cuentas de asociados del 2021 en adelante, que impidieron un adecuado seguimiento y cobro de posibles acreencias de la cooperativa. Posibles fugas de dinero por no poder efectuarse cierres de caja e imputaciones adecuadas de las cobranzas. Observaciones a la obra sin NTA. Compras significativas sin comparativas de precio, sin razonabilidad entre el monto del gasto y la importancia de la tarea. Por ejemplo, butacas y aires acondicionados. Adicionalmente, las butacas se abonaron en efectivo, sin respetar ninguna legislación vigente en la materia. Gestión del arquitecto de la obra absolutamente anárquica, sin presupuestos, sin contrato, sin límite de autorizaciones para gastos. No se hallaron facturas del arquitecto emitidas en forma legal sobre la totalidad de las sumas percibidas, solamente en forma parcial. Continuaron presentándose y pagándose gastos durante meses y años posteriores a la conclusión de la obra, honorarios de equipo de sonido. Se sugiere profundizar el análisis a través de expertos en la materia, revisando la inversión efectuada por metro cuadrado construido, toneladas de materiales utilizadas y la razonabilidad entre la obra efectuada y los insumos empleados. Observaciones a otras obras. La cooperativa contrataba en exclusividad para todas sus obras tareas de mantenimiento, loteos y demás al arquitecto Pablo Marcelo Rodríguez. Además, el mismo proveedor proveía los materiales de construcción, muebles, servicios de catering. Las obras analizadas no cuentan con razonabilidad entre la obra efectuada y el costo de la misma, medida en moneda de cada momento. Ejemplo, playa de estacionamiento, obra urnario, obra vereda de agua, obra de casa del tanque. Además, esta casa se prestó a perpetuidad a un vecino, afrontando la cooperativa los gastos de su puesta en marcha. Conclusiones: se detectan para el periodo analizado un inexistente sistema de control interno, careciendo de separación de funciones, sin control cruzado, sin rendición de cuentas, con arbitrariedades manifiestas, utilización de fondos de la cooperativa con fines ajenos al objeto de la misma y con indicios de maltrato a los recursos humanos.
Este informe firmado por el titular del centro de transferencia, mi colega el contador José Luis Arnoldo. Muchas gracias. Si hay preguntas. Hola. Bueno, gracias, contador. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta que alguien quiera hacer? No se puede parar. Ahí le vamos a dar la palabra al socio. Vamos a ver que se acerquen con él. Hola, sí, buenas tardes. Por lo visto, esto está plagado de irregularidades. Esta gente está más sucia que una papa, como se dice. Quisiera saber si se puede saber el nombre de la persona que canjeaba los cheques por efectivo. ¿Eso está en la auditoría? Tenemos resúmenes de cuenta donde hemos tomado algunas operaciones de ejemplo. No podemos expresarlos ni decir la totalidad porque puede haber habido otras operaciones, pero que la operación existió sí lo pudimos verificar y sustentar con pruebas de auditoría. Está la información en los sistemas de la obra social. Perfecto. Y pero otro tema que decía el señor síndico Rivero, que se pagaron 3 indemnizaciones. ¿De quién eran? Eso eran juicios previos. La actual gestión asume en 10 de agosto y esos son juicios que venían de ex empleados que habían sido despedidos de la gestión anterior que tuvieron que ser arreglados en esta gestión para terminar esa causa de empleo. Perfecto, sí, entiendo. Si se puede saber el nombre de esos ex empleados. No lo tengo en el archivo, presidente. Un juicio que recuerdo es Cabral, a ver si ya ven, Romero, y un juicio que tenemos con aporte de FATRE. Los 3. Esos son los 3 juicios que hacía mención recién el síndico. Bueno, muchas gracias. Cambiemos ese que venga acá. Porque Malvi, si podés traer ese, porque este es el que está flojo de batería. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, habiéndose hecho la lectura del punto número 3, vamos a poner a consideración de esta asamblea si continuamos con las acciones legales de los involucrados en el informe que acaba de leer el contador Pablo Jote. La moción sería esta, ¿no? Si continuamos con las acciones legales correspondientes o no. Vamos a continuar con las acciones legales correspondientes en el corto plazo. Las veedoras, si quieren ver a mano alzada el voto de los socios, con todas las implicancias que esto trae para los responsables. Vamos a proceder con el punto número 4, que es la oficialización de la Comisión de Credenciales, Mandatos y Escrutinios, según lo establece el artículo 3 del Reglamento Electoral. La señora Yamila Bergonzi, designada por la lista naranja, el señor Jorge Cabral y Gustavo Vélez, designados por la cooperativa. Esos son los 3 socios que forman la Comisión de Credenciales, Mandatos y Escrutinios. ¿A este punto? Señor presidente, ¿hay más de una lista? No, hay una sola lista. Entonces no hay que conformar. ¿Se puede omitir entonces? Bien. Bueno, dicho esto, por parte de las veedoras, sí, vamos a proclamar a los consejeros titulares y a los consejeros suplentes, como así también síndico titular, síndico suplente, que son parte de la lista naranja. ¿Podría mencionar, presidente? Sí, cómo no. Consejeros titulares: Guillermo Francisco Ceja, Yamila Elizabeth Bergonzi, Julio César Gómez.
Estos 3 consejeros son por 3 periodos. Los consejeros suplentes son por un periodo. Jorge Daniel Cabral, Marcelo Daniel Brandossi, y Montiel Jonathan. Síndico titular, Gerardo Ezequiel Figueroa, y síndico suplente, el señor Pablo Yamil Baena. Esos serían los nuevos consejeros titulares, los nuevos consejeros suplentes, síndico titular y síndico suplente. Pido un aplauso para los nuevos consejeros. Bueno, no habiendo más puntos para tratar en el orden del día, se da por finalizada la asamblea. Muchas gracias. ¿Bien?